Contraté para colonizar. And we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves. Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. En el episodio de hoy quiero hacer un reto con vosotros. Os apuesto a que viendo este vídeo hasta el final aprendéis al menos una cosa. Si gano yo, es decir, si descubrís algo que no sabíais del Carnaval de Barranquilla, compartís el vídeo con un amigo. Y si ganáis vosotros, me dejáis un comentario y me dejáis saber que ya sabíais absolutamente todo. ¿Os suena bien? ¡Vamos a por ello! En estos días no he podido sino recordar momentos que viví acogido por esa ciudad del Caribe colombiano que llaman Barranquilla. Tanto si sois colombianos como si no lo sois, que os diga que el Carnaval de Barranquilla es patrimonio de Colombia por ley de la República o Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO, es posible que os suene a chino. Así que sigamos otra dirección. Dejadme que os comparta qué es para mí el Carnaval, no por lo que me cuentan, sino por lo que viví. El Carnaval, como mi persona, llegó desde Europa. El origen del Carnaval está asociado con fiestas paganas de la antigua Roma y la antigua Grecia. Está asociado a dioses paganos como Saturno, Dionisio y coincide con la llegada de la primavera. Representa el final del invierno. En Europa se celebraban unas fiestas básicamente paganas. No tenían ninguna connotación religiosa. Llega la Iglesia Católica y, como siempre pasa en muchas facetas de la vida, el que llega trata de adecuar las cosas. La Iglesia trata de adaptar esas fiestas al calendario católico. Ese carnaval tenía su origen en una fiesta pagana vinculada a la carne. Pasa a entrar en el calendario católico. Y es de esta forma como al finalizar el carnaval se inicia la Cuaresma, que termina en otra celebración que no deja de ser menos espectacular, la Semana Santa. Vemos como el carnaval es la fusión entre lo pagano y lo religioso. De hecho, el carnaval termina con una cruz de ceniza en la frente, como una forma de expresar el arrepentimiento por los excesos realizados en días anteriores. ¿Sabrías decir quién expandió el carnaval? Os voy a dar 5 segundos. Fue Roma quien extendió su influencia por diferentes ciudades europeas, como España, Italia, Alemania, y en cada una incorporó lo local. Con el descubrimiento de América en 1492 se inicia un proceso de colonización, lo cual es una verdadera tontería. Porque América ya estaba descubierta, pero eso ya es harina de otro costal. Tristemente, la cultura local se hizo invisible y se realizó un intento de imponer la cultura que venía de fuera a los que ya vivían en las Américas. Pero como os podéis imaginar, en Colombia, en
Cuba, en la República Dominicana o en México ya existían costumbres, tradiciones, bailes y músicas. ¿Y qué sucede? ¡Tachán, tachán! Los habitantes se resisten a la cultura de afuera. Y es el proceso que me resulta fascinante, que los locales comienzan a incorporar sus rituales dentro de las celebraciones de la iglesia con el fin de hacerlos visibles. Tenemos la primera fusión cultural, la cultura europea con los rituales indígenas. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Llegan personas de raza negra desde África, en un triste rol de esclavos, y que por supuesto cuentan con bailes, con tradiciones y con sus rituales. Y ¡pum! Encontramos un encuentro de tres culturas: la africana, la indígena y la española. Solamente en la zona del Caribe existían 9 culturas preexistentes en Colombia. Es por eso que cierro este vídeo con una reflexión. El Caribe no se formó por la fusión de lo africano, lo español y lo indígena. Se formó a partir de la agregación de las partes. Unas partes que no eran solamente una cosa, sino una gran diversidad de manifestaciones culturales en forma de lenguas, bailes, rituales, sonidos. No era únicamente la diversidad indígena la que estábamos hablando inicialmente, sino que los esclavos a su vez llegaban provenientes de diferentes zonas y geografías de África y por ende también con sus propias diferencias culturales. Y es por eso, amigos soñadores, que el carnaval es importante, no solamente porque despliega ritmos y color, sino porque su esencia es distinta a otros carnavales que existen en Europa. El Carnaval de Barranquilla fue un encuentro de 3 culturas y toda la gama de diferencias que se incrustaban en cada una de ellas. Es pues una mezcolanza de sentimientos. Quien lo vive es quien lo goza, pero además quien lo entiende lo valora. Un abrazo, soñadores, espero que nunca dejéis de soñar y que si habéis aprendido algo nuevo os incorporéis al reto compartiendo este vídeo con un amigo. De esta forma ya serán 2 los que entiendan un poco mejor el Carnaval de Barranquilla.